Ahí estamos. Entonces, en resumen, decía que lo que hemos hecho en la sesión precedente, encontramos una fórmula que nos va a ser de mucha utilidad, que la pendiente de la tangente a cualquier curva, en cualquier punto de ella, se encuentra a través de un límite, cuando h tiende a 0, ¿no es cierto?, de f de a más h menos f de a partido por h. Entonces, espero que eso haya quedado más o menos claro, entonces. Este problema que se planteó de la recta tangente y su solución que acabamos de resumir aquí en este recuadro con la pendiente de la tangente, ¿ya? Mire, otro problema, esto lo vamos a comentar en el menor tiempo posible, es el siguiente, donde también al resolverlo aparece la recta tangente, esa es la gracia que tenía. Ahí los apuntes, si ustedes tienen tiempo después y ganas, pueden leerlo. Este mismo problema está mejor ahí explicado y detallado, y con unos monitos que van explicando la situación. Pero la idea en el fondo es la siguiente. Entonces, supongamos que tenemos aquí un camino, ¿ya? Y aquí se mueve una partícula. Puede ser un camino, o puede ser un auto, ¿no es cierto?, que va viajando por esta carretera. Y la posición que ocupa el auto, entonces S igual a S de t, es la distancia recorrida por el móvil. Puede ser cualquier partícula que se mueva, ¿no es cierto?, recorrida hasta el instante, en el instante t. En t nomás, pues entonces va a ser lo más cortito, pongámosle en t nomás. Recorrida en t. T es tiempo, que puede estar en segundos para conversar, y ese es la distancia recorrida, como acabamos de decir, y eso puede estar en una unidad de distancia, que puede ser, por ejemplo, metros, ¿ya? Entonces esa es la idea. Entonces aquí está la partícula o el auto. Entonces el auto avanza aquí, parte el auto. Aquí se supone que cuando parte la situación acá, es estándar, ustedes ya lo han visto, supongo, en física. Aquí cuando parte la película se asume que el tiempo es 0, ¿ya? Entonces aquí parte la partícula, parte el vehículo aquí, cuando t igual a 1 está aquí, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, t igual a 5, después puede ir más rápido, t igual a 6 está acá, después puede volver un poco, volver de nuevo, se fija que se va moviendo la partícula en este camino a medida que recurre el tiempo. Entonces el problema que tenemos acá es tomar aquí un tiempo t sub 0, y uno se puede preguntar entonces, en este instante t sub 0, en este punto t sub 0 del tiempo, entonces la pregunta aquí, equivalente a la anterior, porque está en otro contexto, sería: ¿qué rapidez lleva el vehículo en t igual a t sub 0? Esa es la pregunta que hacemos ahora. Entonces estamos en otro contexto, en otra situación, y nos hacemos otra pregunta, ¿ya? Que no tiene nada que ver con la anterior, ¿ya? Buscamos la rapidez que lleva el vehículo justo en el punto t igual a t sub 0, aquí, en ese instante, cuando pasó por aquí, ¿qué velocidad llevaba? ¿Qué rapidez llevaba aquí en ese instante? Entonces, no hay fórmula para ello. No hay fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Para encontrar entonces algo que defina, vamos a hacer de nuevo esto aquí. Aquí está este sub 0. Entonces, ¿cómo encontrar? Entonces, la velocidad o rapidez en el instante t sub 0. Eso es lo que andamos buscando, ¿ya? Algo más aquí, 4. Uno más atrás. Ahí está. Aquí está t igual a sub 0, aquí donde parte el cuento. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿cómo se hace? Aquí les cuento el tiro la película en versión breve, en versión rápida.
Entonces uno toma aquí un cierto intervalo de tiempo, que puede ser una cantidad de tiempo que está después del punto T sub 0. Bueno, este en realidad aquí, este punto que está aquí, lo escribí mal, este instante que está aquí, este instante, eso es cuando T vale T sub 0, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto? Pero esta distancia que recorrió hasta aquí, esta distancia que ya recorría hasta este instante T igual a T sub 0, lo voy a colocar aquí abajo, entonces sería S de T sub 0, ¿ya? Pero hacer la diferencia entre el tiempo y la posición, ¿ya? Entonces toma un tiempo adicional acá, un tiempo, digamos que un tiempo, para que sea igual que la película anterior, pongámosle H a este tiempo, ¿ya? H a este tiempo. Entonces este punto que está aquí sería la posición que lleva el vehículo en el tiempo de sub 0 más H. ¿Sí? Entonces lo que uno podría calcular sería la velocidad media, porque eso se puede calcular. ¿Sí? La velocidad o rapidez media en el intervalo de tiempo T sub 0, T sub 0 más H. ¿Sí? Entonces tengo que colocar Vm en el punto T sub 0, T sub 0 más H. ¿Y eso qué sería entonces? Sería el cociente entre distancia recorrida, la típica fórmula que uno maneja de velocidad, pues velocidad, distancia partido por tiempo. ¿Ya? Entonces en este caso sería, ¿cuánto sería la distancia recorrida? Sería la distancia que recorrió aquí, ¿no es cierto? Eso sería S de T sub 0 más H menos S de T sub 0. Y partido por el tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo recorrió esta distancia? Esta distancia que está aquí, ¿en cuánto tiempo lo recorrió? En tiempo H. ¿No? H segundos, H. Y se le este mismo cociente que nos apareció en la historia de la recta tangente. ¿Te acuerdas de este cociente que está acá? Entonces, como uno puede calcular la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo que esté cerquita del punto T sub 0, entonces lo que uno hace es achicar el tiempo, hacer que el H tienda a 0. Entonces, cuando H tiende a 0, este intervalo se va achicando aquí, ¿no es cierto? Cuando H más pequeño tendría esto, después H más pequeño tiene esto. Entonces, la velocidad en el punto T sub 0 sería entonces el límite cuando H tiende a 0 de las velocidades medias, ¿no? O sea, de S de T sub 0 más H menos S de T sub 0 partido por H, ¿no? Entonces tenemos otra situación distinta a la anterior, en la cual lo que uno quiere calcular, que aquí era la velocidad en el instante T sub 0, ¿no? Eso, se calcula entonces también vía un límite del mismo tipo que calculamos que aparecía ya resolviendo el problema de la red tangente, ¿ya? Bueno, esta velocidad en un instante es la que se llama velocidad o rapidez. Hablemos de rapidez mejor. Rapidez instantánea, ¿no? Porque es un instante. Instantánea. ¿No? Pero como acá en cálculo, ¿cierto? Nosotros cuando hablemos de rapidez, va a significar rapidez instantánea porque vamos a estar en el contexto de las derivadas. Entonces se asume, después igual lo podemos repetir, pero que cuando nosotros hablamos de rapidez hacia secas, nos vamos a estar refiriendo a la rapidez instantánea, ¿ya? Porque como instantánea va cada rato, entonces después de lata repetirlo, entonces uno habla solamente de la rapidez o de la velocidad. Pero subentendiendo que en este contexto del cálculo, siempre eso se refiere a la rapidez instantánea, ¿no? Entonces, tenemos dos problemas donde la cosa se responde con un mismo límite, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar la gran definición de hoy día, que es la derivada, ¿no? Entonces, lo que se hace es que ese límite que apareció en la recta tangente, que es el mismo límite que apareció en la rapidez instantánea, ese límite se toma, se aísla, porque eso aparece en muchos contextos diferentes, se aísla, se le inventa un símbolo, se le pone un nombre y se estudia por separado, ¿no? Porque todo lo que uno sepa de ese límite
después lo puedo usar en la recta tangente y lo puedo usar en los problemas de física que tienen que ver con velocidad instantánea, ¿ya? Entonces, ¿qué es la derivada? Y la respuesta es muy simple. Entonces, la respuesta sería, aquí viene la definición entonces, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de una función y igual a f de x, cualquier función, en un punto cualquiera a, esta tiene que estar en el dominio de la función sí, ¿eh? La función tiene que estar definida en ese punto, ¿ya? La derivada de y igual a f de x en x igual a se anota. Profe, no estamos viendo su pantalla. Muchas gracias. ¿Dónde estoy? En la número 15. Ahí volvió. Justamente, ¿qué es la derivada? Ahí estamos, ¿ya? Entonces la respuesta es la derivada, esta es la definición de qué es lo que es la derivada. La derivada de una función igual a f de x en un punto x igual a donde la está, es un punto que está en el dominio de la función está definida en ese punto, se anota y define por. Bueno, aquí también, como este tema ha sido muy estudiado en diferentes grupos de matemáticos de diferentes países, entonces aquí hay un montón de notaciones diferentes que se usan, chiquillos. Ya, vamos a notar una primera. La más simple de todas, la que más se usa es f' de a. Entonces, este símbolo, nosotros lo leemos en cálculo, se lee entonces, esto es derivada de la función f en a. Esta f me queda como 7 realmente, ¿eh? Ahí mejor. Ahí. Sería defina. Y se define, esto sería entonces la definición aquí, como el límite de f de a más h menos f de a partido por h cuando h tiende a 0. Siempre que este límite existe, obviamente, ¿no es cierto? Habrá que decirlo, ¿no? Siempre que este límite exista. Sí, porque si el límite no existe, no va a haber derivada en ese punto, ¿no? Siempre que este límite exista. ¿Ya? Eso, pues, chiquillos, esa es la derivada de una función entonces en un punto. Entonces, la derivada de una función en un punto es simplemente, no voy a colocar aquí solamente la definición de esto que está aquí, ¿no? Esto. Así es que te ocurre la derivada de una función en un punto. Y aquí entonces se abre un campo súper vasto de diferentes ejercicios que se pueden hacer calculando derivadas. Vamos a hacer uno. Entonces, ¿cuál hacemos? Uno que sea, no sea muy largo por razones de tiempo, no porque sea muy complicado, sino que no sea largo. Entonces, para, aquí el ejemplo tendría que ser para f de x igual a, y aquí tenemos que dar una función. Entonces, eso sería calcular la derivada de esta función, y aquí tenemos que dar un punto. Entonces hay que dar para este ejercicio que se dan dos cosas. Se da la función y se da un punto donde queremos encontrar la derivada. Por ejemplo, podría ser la función que comentaba antes, 1 partido por x, por ejemplo, en x igual a 2. Entonces, dada la función f de x igual a 1 partido por x, calcular la derivada de esta función en el número 2, en ese punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, la solución, ¿cómo sería este ejercicio? Solución sería, entonces, f' de 2, ponemos aquí la definición. ¿Cuál sería aquí la definición de f' de 2? Es el límite, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0, aquí esto viene de memoria, ¿no es cierto? F de 2 más h
menos f de 2 partido por h. Esa sería la expresión general. Para cualquier función, aquí solamente pusimos el número 2, entró en acción, y ahora falta que entre en acción la función f que está aquí arriba definida, pues falta que entre la función f aquí. Entonces, ¿cuánto vale f de 2 más h? ¿Cuánto vale f de 2? ¿Ya? Entonces, ahí hay que seguir, entonces esto sería igual a límite cuando h tiende a 0 de ¿cuánto vale f de 2 más h? Ahora me acuerdo de lo que ponen varios chicos cuando están poco atentos en este ejercicio, después esto lo ponen, dice que f de 2 más h es 1/2 más h. Eso ponen, ahora me acuerdo que eso es lo que ponen normalmente ahí como respuesta. Los que se equivocan, ¿ya? Esto está malo, eso no corresponde, ¿ya? Porque lo que el alumno está colocando aquí, está colocando f de 2 y aparte más h, eso es lo que escribe ahí, ¿no? Porque f de 2 vale 1/2, ¿se fijan? F de 2 vale 1/2 más h, aparte. Pero acá es f de todo, no es del 2 más h, sino que es f de 2 más h. Y eso vale entonces 1 partido por 2 más h. Eso. Menos f de 2, que sería 1/2, eso es fácil, partido por h. Entonces ahí está el límite que hay que calcular. Entonces esto lo vamos a ahorrar, ¿no? Fue un alcance que hicimos para hacer un hincapié, digamos, en un error muy frecuente que se comete. Y ahora seguimos acá. Entonces esto sería el límite. Ahora, el límite no se puede calcular directamente, así que hay que trabajar algebraicamente la función como siempre. Así que el límite que sigue esperando. Entonces sería h aquí. Y aquí tenemos que hacer esta resta. Son dos fracciones, saco mínimo como múltiplo. Sería 2 más h por 2, no sé. Y después arriba quedaría 2 menos 2 más h, ¿no es cierto? Sí. Esta es la regla principal, no se me va a escapar ese detalle. Entonces sería igual. Con calma, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a equivocar acá. Bueno, el h lo podemos colocar adelante que el h, no sé. No sé cómo hacer aquí para ir más rápido. Bueno, sí, vamos calmado nomás, ¿ya? Ahí. Esta sería la regla principal. Entonces quedaría 2 menos, ahí abrimos el paréntesis, quedaría 2 menos 2 menos h. Partido aquí se puede multiplicar, sería 4 más 2h. Partido por h, ¿no? Seguimos aquí, entonces sería límite cuando h tiende a 0. El límite aquí significa que el límite hay que arrastrar todo el rato, ¿no? Aquí el límite se arrastra, porque todavía no lo calculamos, ¿ya? Todo esto lo estamos trabajando con la función. Estamos acomodando la función para al final calcular el límite, ¿ya? Bueno, aquí, pensar lo que se cancela aquí este 242. Entonces quedaría, ordenamos una sola fracción, quedaría menos h partido por h factor de 4 más 2h, ¿no? Ahí estaría. Justo se cancela una h ahora, esta con esta. Entonces quedaría límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido por 4 más 2h. Y ahora finalmente, ese límite que lo veníamos arrastrando aquí, ahora finalmente lo calculamos, ¿ya? Entonces este h tiende a 0, este se va a 0 y entonces quedaría menos 1/4. Entonces respuesta, la derivada de f en el punto 2, en el punto 2 lo hemos calculado y vale menos 1/4. Consulta, chiquillos. ¿Se entiende bien? Ustedes tienen la palabra. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio y terminamos, ¿ya? Mire, el ejercicio consiste en lo siguiente. Aquí nos dieron una función y calculamos la derivada en un punto específico que fue el 2. Hicimos toda esta cuenta que está aquí, ¿no es cierto? Aquí, todo. Resulta que este trabajo que hicimos aquí para calcular la derivada en el punto 2 es el mismo trabajo que uno hace si calcula la derivada en cualquier punto.
en un punto A cualquiera. ¿Mm? Porque fíjense, supongamos que, a ver, esto se podrá duplicar o no. Esta página se podrá duplicar. Hacer una copia, no hacer una copia de todo, ¿no? No, yo sé que se podía duplicarla, esta hoja. No. Entonces hagámoslo aquí, bueno, aquí hagamos entonces aquí el comentario, ¿ya? Bueno, ya se acabó, no hay nada más que hacer, ¿ya? Mejor podría tomar aquí, voy a hacer una foto, esto mejor, ¿ya? Ah, no alcanza a tomar la foto. Ahí tenía que llegar de acá, ¿verdad? Ahí, 25, ahí sí, ahí le podemos sacar una foto. Ahí. ¿Ya? Y luego entonces otra hoja. Y luego entonces aquí vamos a copiar toda la hoja anterior, ¿ya? Que lo que les quiero mostrar, chiquillos, ojalá lo pueda hacer bien, es demostrar que el esfuerzo que uno hace para calcular la derivada en un punto particular, como en el 2 aquí, es ni más ni menos que el mismo trabajo que uno haría si calcula la derivada en un punto cualquiera. Entonces, supongamos que aquí la pregunta hubiese sido, vamos a cambiar aquí, supongamos que aquí no puedo borrar, no, aquí no puedo borrar porque tengo una foto. Antes lo hago en el anterior, ¿ya? Aquí voy a trabajar entonces, ¿ya? Entonces, supongamos que hubiera sido, no en el 2, si no hubieran preguntado la derivada, ¿sabes? Que calcula la derivada en un punto cualquiera genérico, digamos A. En el punto A. ¿Qué habría cambiado aquí en el ejercicio? Bueno, habría cambiado que en todas partes donde aparecía el 2, ahora sería A, ¿no es cierto? Pero eso en términos prácticos no afecta nada al cálculo. Entonces aquí habría sido una A, aquí habría sido una A, ¿no es cierto? Aquí habría sido una A. Aquí habría cambiado todas estas cosas, ¿no? Todo el 2 habría sido una A, ¿se fijan? Aquí. Bueno, aquí habría cambiado algo, lo vamos a cambiar ahí. Bueno, igual quiero que siga cambiando para. Bueno, sigamos la pista, ¿ya? Entonces aquí sería A más H, aquí sería A. Aquí sería 1 partido por A más H, 1 partido por A. Bien, aquí habría sido A más H por A, y que habría sido A menos A más H, ¿se fijan? Entonces habría quedado A, habría quedado menos A, igual se habrían cancelado, ¿no es cierto? Y aquí habría quedado, aquí multipliqué, entonces aquí habría voy a colocar lo que quedó, no, aquí habría quedado entonces A más H por A, ¿no es cierto? Partido por H igual. Y el A sería cancelado, sería menos H partido por, aquí entonces habría cambiado también aquí. Habría quedado menos H partido por A más H. Entonces esto habría quedado aquí. Eso habría quedado A por A más H. A por A más H. Eso habría quedado. Entonces el H se habría cancelado igual y habría quedado eso, pero aquí abajo habría quedado algo un poquito distinto, pero que no tiene ninguna complicación algebraica, sería A por A más H. Y habríamos entendido el H tiende a 0. Esto se habría a 0, habría quedado entonces el resultado final, habría sido menos 1 partido por A cuadrado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos cambiando el 2 por el A? Y ahora tenemos la derivada, entonces por lo tanto, aquí pongámosle por lo tanto, la derivada de f en el punto A cualquiera es simplemente menos 1 partido por A cuadrado. Entonces aquí tenemos una fórmula general para la derivada de esta función que teníamos acá, que era la 1 partido por x, en cualquier punto que uno se le ocurra calcular su derivada. Entonces en el A puede ir cualquier punto que uno se le ocurra, puede ser el 1, el 2, el 4, el 5, el raíz de 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale la derivada de esta función en raíz de 2? Fácil, porque aquí tenemos la fórmula de la derivada. Entonces la derivada de f en el punto raíz de 2, entonces la vale raíz de 2 sería menos 1 partido por a cuadrado, entonces sería menos 1 partido por raíz de 2 cuadrado, entonces sería menos 1 medio. Se acabó. Tenemos el tiro de la derivada en el raíz de 2. ¿Cuánto sería la derivada de f en el punto 2? Que fue lo que hicimos delante, ¿no es cierto?
Le reemplazamos aquí, entonces, en el 2, ¿cuánto le quiere aquí? Si la vale 2, sería entonces menos un cuarto. Y eso es lo que nos dio antes, supongo, ¿no? ¿Cuánto nos dio antes? Menos, aquí está, menos un cuarto, ¿se fijan? Ahí está. Y así, pues, etcétera. F de 1.000.000, F de lo que uno se le ocurra. Entonces ahora tiene la derivada en el punto que se le ocurra. La derivada en cualquier punto, en el menos 1. ¿Cuánto sería la derivada en el menos 1? Por decir algo, sería simplemente 1. No, menos 1. Etcétera. Etc. Consulte seguido, ¿se entiende esto? Usted me dice si están cansados, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo para seguir? O paramos aquí. Ustedes díganme. Porque avanzamos harto, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Hagamos un resumen y cerramos la clase, ¿ya? Entonces, un resumen final. Entonces, primero que vimos, el problema de la recta tangente, ¿se acuerdan? No, primero que vimos, bueno, sí y no, ya, pero pongamos no importa. Se le importa mucho el orden, problema de la recta tangente. En algún momento, no sé si después vimos cómo se definía la definición de recta tangente. Que era el límite de la secante, ¿se acuerdan? Después que calculamos la pendiente de la secante, de la tangente, perdón. La pendiente de la recta tangente, que era el límite, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a partido por h. Después vimos la rapidez instantánea, ¿se acuerdan? La velocidad en t igual a t sub 0, que era una cosa parecida a esa. Y después lo más importante, entonces vimos la definición de derivada. La definición de derivada de una función. Derivada. Y después hicimos un ejemplo, ¿no es cierto? El que hicimos recién. Un par de ejemplos hicimos. Eso fue lo que hicimos hoy día, chiquillos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, después la próxima clase, la próxima semana ya, ¿no es cierto? Es que como la derivada hay que calcularla mucho, y si uno siempre cuando quiere calcular la derivada tiene que usar la definición, que hay que calcular un límite que se puede complicar demasiado, ¿ya? Entonces, como vamos a adelantar, si ustedes ya lo saben a lo mejor, que para calcular más rápidamente las derivadas de una función hay unas fórmulas que entregan directamente la respuesta, sin tener que pasar por el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? Entonces vamos a tener que ver esas fórmulas, porque se simplifican fuertemente la vida, ¿ya? ¿Listo, chiquillos? Si no hay ninguna consulta, lo dejamos hasta acá. Si hay consultas, la conversamos sin ningún problema, ¿ya? Ustedes me dicen. Profesor, Dígame, Fernanda. yo no entendí eso del, por ejemplo, el F con la F' con A es igual a menos 1 partido en A elevado a 2. ¿Eso es como una fórmula general o es Esto, solamente un resultado que le dio no, aquí en dio, el porque nosotros ejercicio? aquí tomamos la función del ejercicio, la función 1 partido por x, podría ser cualquier función, podría haber sido seno de x, Sí, e elevado a x, la función que a usted se le ocurra, ¿ya? Una función más o menos sencilla. Y lo que hicimos aquí entonces primero fue, dada esta función, calcular su derivada en el punto 2. Entonces hicimos la derivada. Entonces la derivada en el punto 2, aquí, derivada, esto sería esto que está aquí a la izquierda, esto sería derivada de f en el 2. Entonces la derivada, esta comita que está aquí, es símbolo de la derivada que usamos nosotros, ¿no? Entonces la derivada de f en el punto 2 es igual por definición el límite de f de 2 más h menos f de 2 partido por h cuando h tiende a 0. Calculamos este límite aquí y digamos entonces que el límite valía menos un cuarto. Entonces para esta función 1 partido por x, su derivada en el punto 2 vale menos un cuarto.
¿Está bien eso, verdad? Usted me dice, ¿hasta aquí se entiende? Sí, es que lo que no entendí es eso de cuando usted Sí. cambió el 2 por Claro. el A y al Claro, final entonces dijo algo. Claro, entonces ahora vamos para acá. Entonces pues dijimos, mire, ese esfuerzo que acabamos de hacer algebraicamente para encontrar la derivada de esta función en el 2, en realidad es el mismo esfuerzo que uno haría para encontrar la derivada de esta función en cualquier punto. No en el punto 2, sino en el punto A genérico. Veamos si es cierto, aquí está la derivada en el punto A cualquiera. Mire, justo aquí me había faltado eso. Voy a volver atrás entonces, aquí. Entonces aquí no está el 2 ahora, ¿se fija? Aquí estaría el punto A aquí. Ahí. Entonces la derivada de f en el punto A sería por definición, la definición de la derivada. Sería el límite cuando se tiende a 0 de f de A más h menos f de A partido por h. Reemplazamos la f aquí, la f acá, hacemos los cálculos algebraicos y llegamos finalmente que este límite que estamos calculando vale menos 1 partido por A cuadrado. ¿Ya? Correcto. Pero este límite es la derivada. Entonces, conclusión, para esta función 1 partido por x, su derivada en cualquier punto A viene dado por la fórmula menos 1 partido por A cuadrado. Entonces aquí logramos tener una fórmula que entrega el valor de la derivada en cualquier punto para esta función 1 partido por x. Entonces dice que la derivada en cualquier punto A es simplemente menos 1 partido por ese punto que está aquí al cuadrado. Por ejemplo, ¿cuánto sería la derivada de esta función? Todo esto que está aquí con respecto a esta función 1 partido por x. ¿Cuánto sería la derivada de la función 1 partido por x en el punto raíz de 2? Entonces nos vamos a esta fórmula, aquí está raíz de 2, aquí ponemos raíz de 2, entonces sería menos 1 partido por raíz de 2 al cuadrado, o sea, sería menos un medio. Así que la derivada de esta función en el punto raíz de 2 sería menos un medio. ¿Cuánto sería la derivada de esta función en el punto 2? Ah, sería cuando la vale 2. Se aplicaba esta fórmula, entonces la derivada sería menos 1 partido por 2 al cuadrado, o sea, sería menos un cuarto, que está aquí, ¿ves? Ahí. ¿Cuánto sería la derivada de esta misma función cuando la vale menos 1, en el punto menos 1? ¿Cuánto sería la derivada en el punto menos 1? Aplicamos la formulita, entonces ahí la sería menos 1, entonces sería menos 1 partido por menos 1 al cuadrado, que sería 1, quedaría menos 1, etcétera. Entonces lo que tiene esta fórmula que está aquí, que es bastante buena, porque ella entrega la derivada de esta función que estamos trabajando en cualquier punto que nosotros se nos ocurra calcularla o la necesitemos. No sé si eso aclara un poco tu pregunta o le damos otro giro. No, sí, ahora entendí, gracias a usted. Vale. Pregunten siempre seguido si yo estoy... Lo que más me gusta a mí es explicar, ¿ya? Así que si usted me sigue preguntando 10 veces, yo lo voy a explicar 10 veces, ¿ya? Con toda la tranquilidad que se requiere, ¿ya? Bueno, chiquillos, entonces los dejamos hasta aquí hoy día. Mañana entonces, el próximo lunes, el lunes digo bien, vamos a seguir entonces avanzando con la cosa de las derivadas, ya viendo entonces cómo calcular más rápido las derivadas. Ya entonces van a aparecer unas fórmulas que van a acelerar el trabajo, ¿ya? Y facilitarlo. Porque no van a evitar calcular el límite, que es una lata de repente, calcular ese límite se complica mucho de repente para algunas funciones, ¿ya? Listo, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí. Que estén bien, cuídense, estudien. Chao, profe, que esté bien. Que tengan ganas de Vale, estudiar. profe. Que esté Chao. bien, Chao, cuídese. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, chao, José.